Uno de los temas que difícilmente nosotros abordamos, y si se aborda algunos, el temor es cómo tratan los textos y cómo interpretan los textos relacionados a las profecías del fin del tiempo. Y yo he sido muy cuidadoso y un poco escéptico con el tema, precisamente por tanta especulación y tanta mala interpretación que se da de los textos, y eso no nos debe de llevar a que no abordemos el tema, a que no lo toquemos. Entonces, el Señor apuntó y nos llamó a que usáramos el entendimiento y que discerniéramos los tiempos. Y en Mateo 24 dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea, el Señor dijo: mire, apelen al entendimiento, vean las estaciones, disciernan los tiempos, así como el campesino sabe cuándo está lista la cosecha, porque conoce el tema, conoce los tiempos. Así ustedes deben de observar, usar el entendimiento y ver qué está sucediendo. El tema que vamos a trabajar esta mañana le hemos titulado oiréis de rumores de guerras. Oiréis de guerras y rumores de guerras, dijo el Señor. En Mateo 24 vamos a abordar solamente unos primeros versículos para trabajar este tema. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo eso será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dejamos hasta ahí esta reflexión que vamos a trabajar. El tema, como hemos mencionado, oiréis de guerras y rumores de guerras. Esta profecía que el Señor da, la da como resultado de una pregunta que hacen los discípulos. Los discípulos, después de que el Señor hace una declaración impresionante sobre la caída del templo y sobre la destrucción del templo, los discípulos quedaron bien inquietos, y ellos dijeron: esto nos dejó perturbados, esto tenemos que abordar este tema con Jesús y hay que preguntarle. Entonces, cuando llegó el momento, le preguntaron, le dijeron: Señor, díganos, ¿cuándo será esto? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A mí me parece que necesitamos tener la actitud de los discípulos, de preocuparnos
por el tema, de preguntar, de saber, venga, ¿esto va a tener un fin? ¿Qué del reloj apocalíptico? ¿Qué del final de los tiempos? ¿Qué de la profecía? ¿Qué de estos temas? ¿Qué fue lo que dijo el Señor frente a esto? A mí me parece que hay una ignorancia tremenda en el pueblo de Dios y en nosotros los cristianos, y o queremos evadir el tema, o no queremos preguntar, o estamos totalmente ciegos de esta realidad. Pero estos ya no son temas que se abordan dentro de las iglesias. Y algunos no lo abordan porque dicen, venga, es que el Señor, su mensaje no puede ser de generar temor en la gente y preocupaciones. Nuestro mensaje tiene que ser un mensaje positivo, un mensaje que saque a la gente feliz y siempre vivamos positivos. Y cuando usted encuentra personas de esta corriente, de ese positivismo, que lo saludan a uno y uno les dice cómo está, y súper, hiper, mega bendecido y más bendecido que antes y voy en prosperidad, pues usted le va a abordar un tema de estos, de que esto va para un fin. Lo van a tratar a usted como una persona, diríamos, no grata. Entonces, estos no son los temas, por eso que abordarían hoy en día los pastores, porque una vez más no son temas que arrancan aplausos, grandes ofrendas y gritos de júbilo y de gloria y saca a la gente con gozo del positivismo de que van a prosperar y van a ser cada vez más ricos y el templo se está llenando más y van a tener más cosas. No, estos mensajes que el Señor abordó, esta profecía, dejó a los discípulos preocupados, los dejó perturbados. A uno que le diga, mira, esta gloria de esta civilización se va a caer y no va a quedar piedra sobre piedra. Ante todo, que el Señor les aborde el tema del templo, que el templo era algo humanamente imposible pensar que eso se fuera a caer. Uno, porque era una construcción de la cosa más impresionante, lo que había hecho Herodes, el gran constructor. Eso no se podía imaginar, que algo así tan gigantesco se podría acabar. ¿Cómo se va a acabar? Segundo lugar, porque pues ellos seguramente pensaban, esto es intocable porque Dios lo protege. No ve que es el centro de la adoración de nosotros, no ve que es el centro de nuestra religiosidad y nuestra espiritualidad. ¿Cómo es posible que el Señor vaya a decir que eso se va a caer? Uno diría, pero si el Señor lo va a proteger porque es su templo. Y el Señor hace semejante declaración y los deja a ellos muy perturbados. Yo no sé si usted es de aquellos que ignoran el tema, que va del tema, que no le interesa qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en el reloj profético, qué es lo que Dios está hablando. Es usted de los que se acerca al Señor y le dice, venga, háblame para dónde va esto, háblame. ¿Cuál es el fin de los tiempos? ¿Hacia dónde va todo esto, Señor, en lo que yo estoy escuchando? La realidad es que sí se están escuchando muchos rumores de guerra. Y esto no es solo rumores. El Señor dice, lo van a escuchar. Y lo que escucha les debe de preocupar a ustedes. Les debe de preocupar. Una cosa es miedo y susto, pero sí un temor sagrado. Un temor sagrado que nos debe preocupar lo que estamos escuchando en estos días. Y estamos escuchando cosas muy serias, muy complicadas, cosas que de verdad es para temer. Y mucha gente está ignorando lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Hablaba con un amigo científico de Bogotá, un médico, y decía, mire, la gente está
distraída y concentrada pensando en el COVID, pensando en las estadísticas de todos los que están muriendo, infectados. La gente está distraída, pero no se está dando cuenta que hay algo mayor y mucho más grave que se está en este momento cocinando en el planeta. Y usted que ha escuchado noticias, escuche los programas europeos, pero escuche programas alemanes y escuche lo que está pasando en este momento en Europa. En este momento estamos a puertas de una guerra nuclear, de algo sumamente grave. Anoche escuchaba una vez más como en Estados Unidos, en Alemania y todos están hablando de que esto es sumamente peligroso lo que está sucediendo. Lo que está pasando es Rusia ya desplazó un misil que cruza de polo a polo y es un misil de destrucción masiva total. Una cosa letal. Todos los gobiernos están mandando los armamentos y estamos a puertas de cualquier momento. Esto puede explotar. Ahora, usted puede tener varias posiciones frente a esto. Esos son rumores. Eso siempre ha sucedido. Eso siempre se habla de guerras, de cosas, pero no. Esos son los procesos cíclicos de la vida, de la historia. Esos son sustos nomás. Bueno, quiero decirles que el Señor sí abordó el tema y dijo, mire, no se vayan a dejar engañar, para que nadie os engañe, porque parte de lo que la gente está viviendo es un engaño. Para muchos, no, eso no es nada, no, eso no va a pasar, esto no va a suceder, las cosas siempre van así. Y como Pedro abordaba también el tema, muchos van a decir, mire, las cosas siempre han permanecido así, eso no hay un fin, esto es cíclico. Y el Señor sí dijo que ya hay momentos de la historia donde dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo sí creo que a través de la historia de la humanidad se han dado guerras, se han dado terremotos. Y el Señor dijo, no es el fin. Muchos creyeron que en la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial del 1918 o la de 1940, la Segunda, muchos creyeron que ya era el fin. Y la gente ha dicho, pero mira, siempre ha sucedido y se piensa que es el fin ya. Y dijo, no, eso ha acontecido en la historia de la humanidad. Y se han dado guerras, pero no era el fin todavía. Pero él sí dijo algo, y dice el texto, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Yo sí creo que va a haber, estamos a puertas de una confrontación global. Es una guerra mundial, y sí lo va a haber. Porque él dijo, lo va a suceder, se va a levantar nación contra nación. En este momento ya hay ejercicios militares unidos, Irán y China y bueno, no recuerdo el otro país. Están varios grupos, todos haciendo los ejercicios militares y la guerra sí se va a dar. Porque el resultado de una confrontación mundial y de una guerra que se va a dar es que va a haber hambre, lógicamente, se van a acabar los recursos, se va a contaminar las aguas, se va a contaminar la tierra por la radiación, por todos estos efectos que esto va a producir. Los bancos, la quiebra mundial, todo esto va a generar una hambre tremenda. Las pestes que traerá toda esta contaminación de la radiación y todo lo que va a suceder, esto va a generar un conflicto tremendo de hambres, de pestes, de violencia, de gente desesperada por sobrevivir. Seguramente se van a atacar los
las comunicaciones, la internet, porque va a ser una guerra también tecnológica. Entonces, no soy un experto en el tema, pero es la lógica de lo que estamos viendo, de lo que observamos, de lo que conocemos. Aquí no estamos apelando a cosas inventadas o son cosas lógicas que se están viendo, que es el desenlace de lo que es una confrontación final, de una guerra total. Por ejemplo, cuando uno lee en Apocalipsis los sellos, hay un sello que es uno de los 7 sellos que habla de que vino una confrontación, diríamos una guerra tan tremenda que se destruyó la tercera parte o la cuarta parte de la tierra. Para que se destruya la cuarta parte de la tierra, pues mira, tiene que ser una destrucción masiva, una bomba nuclear, una cosa grande para matar tanta gente. Apocalipsis 6 era que estaba buscando, versículo 8 dice: miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con armas nucleares, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, sí estamos hablando de destrucciones masivas, de cosas a gran escala que se van a venir, y le quiero decir que estamos a cualquier momento. Esto puede suceder. Y esto va a generar una tribulación, un dolor y un sufrimiento que, como dice Daniel capítulo 12, un sufrimiento, una tribulación que nunca antes ha habido en la tierra. Y podríamos mirar ese texto de Daniel, cuando el Señor mismo habla a través del profeta y dice que vendrá algo tan tremendo, que un sufrimiento, una tribulación que nunca ha habido, porque dice, no, pero es que han habido sufrimientos y las guerras, la primera guerra antes, los sufrimientos a través de la humanidad, las pestes y los virus y todo eso. No, estamos hablando de algo distinto. Daniel capítulo 12 dice que y será en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, nunca algo de angustia y de sufrimiento y tribulación que nunca ha pasado antes en la historia de la humanidad. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. O sea, va a venir la gran tribulación, un sufrimiento tremendo que habla Mateo 24, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El Señor está haciendo referencia a lo que dijo Daniel. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Yo sí creo que el pueblo de Dios vamos a tener que pasar por un tiempo de tribulación muy tremenda. Y vienen días muy, muy difíciles. Ya estamos viviendo tiempos difíciles en la economía, los virus, las muertes, el desempleo, la violencia, pero esto no es nada para los días que se nos avecinan, y son días muy complicados, a tal punto que el Señor dice que si el Señor no acortase sus tiempos, ninguno de nosotros podría resistir, podríamos ser salvos. Y ahí es donde nosotros esperamos el arrebatamiento, que el Señor venga y nos lleve, porque
Porque una vez más, si tendríamos que pasar por todo el sufrimiento de los efectos de la guerra, la contaminación, la radiación, el hambre, la violencia, si tenemos que pasar por todo eso, pues entonces la verdad uno diría, seríamos salvos más por obras, por resistencia, y no por su gracia que en su misericordia nos saque y nos rescate. Por eso el Señor dijo, ay de las que están encinta en aquellos días. Levantar hijos y tener familia en estos tiempos. Para muchos va a ser tiempos muy difíciles. Y no olvidemos que si viene una guerra, pues no hay hospitales, no hay atención médica, todo se colapsa. Entonces no es que corra a urgencias y ya te van a tratar, porque todo se colapsa. Y si una mujer, por ejemplo, está encinta, en embarazo, esos son tiempos de angustia. Pero eso es lo que el Señor trata de describir, que serán tiempos muy, muy difíciles de los que están por venir. Ahora, mis amigos que me están escuchando, tenemos dos formas de abordarlo, como hemos dicho, este tema. Uno, evadirlo y decir, pastor, usted es un falso profeta, usted está infundiéndole miedo a la gente, usted no predique de eso. Nosotros somos salvos, bendecidos, protegidos, a nosotros nadie nos toca y no hay peste que nos toque y no hay nada que nos toque. No, Señor, el Señor mismo lo dijo, yo no estoy inventando esto. ¿Quiénes serán los falsos profetas? El Señor habla, mire, cuidado con los falsos profetas y los falsos cristos. Los falsos profetas y los falsos cristos son precisamente los que están hablando un evangelio que Cristo no habló. Los que no están abordando estos temas, los que pasan por alto las profecías del Señor, los que no hablan de destrucción masiva. Tenemos que cuidarnos nosotros, y usted que escucha la palabra, sepa discernir de aquellos falsos profetas que se han levantado, falsos cristos que hablan de un mensaje sin cruz, sin corona, sin renuncia, sin entrega, un mensaje que nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva a consagrar unas vidas a Dios, sino que está alimentando la avaricia de la gente. Y lo que les está diciendo a la gente es, construya más y tengan más megaproyectos y más megatemplos y más cosas materiales y tenga más y tenga más. El Señor está diciendo, mire señores, de eso no va a quedar piedra sobre piedra. No se dejen cautivar por todos estos mega poderosos del evangelio hoy, que solamente están alimentando avaricia en un pueblo, llamándoles a que den, a que pacten, a que hay que tener más, hay que tener más, hay que tener más. Mucho cuidado, porque el Señor está diciendo, señores, viene un fin y todo esto se va a acabar. Entonces usted dirá, pastor, entonces ¿qué? No trabajamos, no guardamos, no tenemos nada, entonces ¿qué hacemos? Sí, mientras que el Señor llega, seguimos viviendo la vida normal. Mientras que pase lo que pase, yo seguiré construyendo, trabajando y moviéndome, pero cuidándome de la avaricia, cuidándome de pensar que yo voy a construir mi reino aquí en la tierra, cuidándome de vivir mi vida concentrada solamente en correr y acumular y tener y tener y tener. No, Señor, mucho cuidado, porque ahí es como el Señor dijo más adelante, esto sucederá como en los días de Noé. La gente ignoró lo que él estaba haciendo, no escuchó su mensaje, no vio el semejante proyecto de arca que estaba haciendo, ni siquiera se atrevieron a preguntarle, venga, ¿y usted para qué está haciendo esta arca? ¿Cuál es su mensaje? Lo ignoraron y siguieron la vida en acumular, en el placer, en guardar, seguramente como ahora, porque está hablando que eran los días como ahora, vivir una vida totalmente ignorante de lo que estaba sucediendo. No les importó. Y siguieron acumulando y trabajando y en el placer y en el hedonismo y en todo. Y dice el texto, hasta que llegó el momento, cuando estaban todos ahí,
El Señor cerró la puerta y dice el texto, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuídese de estar en lugares donde no te abordan estos temas, donde no te están llamando a vivir en alerta, a vivir una vida en temor de Dios, en santidad, a ignorar este tema de que a cualquier momento esto puede llegar al fin, a la destrucción total. Cuidémonos de aquellos que alimentan la vida del pueblo con mensajes falsos, con falsos cristos. Eso no es lo que Cristo enseñó. Esto no es lo que Él nos llamó a nosotros. Él nos llamó a renunciar, a entregar, a soltar, a servir, a dar lo que más podamos ahora, a tocar vidas, a predicar el evangelio, a anunciar la palabra como lo hizo Noé en su época y como lo hizo Lot, que afligía su alma delante de Dios todos los días por lo que estaba sucediendo, y se le llamó un pregoneros de justicia a todos estos hombres. Entonces, mis hermanos, sí que está hoy en día las iglesias llenas de falsos cristos, de falsos maestros que ignoran, que predican un mensaje no correcto o incompleto y no le dicen la verdad al pueblo. Son días peligrosos, son días difíciles, son días para nosotros levantarnos y clamar y predicar, compartirle a la familia. No dejemos de clamar por la familia. Eso hizo Noé. Su familia entró al arca, entró su esposa, sus hijos, entraron al arca. No dejemos de proclamar la palabra todos los días y de vivir alerta. Por eso el Señor, lo que habla al final de esta profecía del Mateo 24, el Señor nos está diciendo: velen, velen. Algunos piensan que la actitud es orar para que esto no suceda, para que el nuevo orden mundial y todo lo que se habla se detenga. No, hay cosas que no se van a detener. Esto es apocalíptico, el Señor lo dijo, Él no va a retractar su palabra. Él dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero menos su palabra. Lo que Él dijo se va a cumplir. Nuestra labor no es reprender, resistir, ignorar o atar o decir que esto no pase. Nuestra labor es: Señor, ayúdanos a velar. Y Él dice: velen, porque no saben la hora en que ha de venir vuestro Señor. En el versículo 42 de Mateo 24. Velen. La responsabilidad o la actitud de un pueblo de Dios es estar postrados, es estar pidiendo al Señor fortaleza en la fe, es orar por la salvación de las almas, de la gente, de las familias. Nuestra labor de velar es no dormir, no dejarnos caer en falsas enseñanzas, no dejarnos caer en la tentación del diablo y apartarnos. Los tiempos van a ser cada vez más difíciles. Mucha gente está apostatando de la fe, la gente está claudicando en la fe, y nuestra labor de velar es: Señor, fortalece mi fe, manténgame firme, manténgame sólido, manténgame, Señor, creyendo en tu palabra, sostenido en tus promesas, sostenido en la palabra del Señor. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Y ante todo, fortalécenos, porque vamos a ser objeto de burla, de crítica y de rechazo los que creemos en esta palabra. El Señor dijo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mira, va a haber una minoría que le vamos a seguir creyendo a Dios, que vamos a seguir creyendo en el texto, que vamos a seguir creyendo en la palabra, en la profecía, que vamos a tener un mensaje radical que no es popular, que no arranca aplausos, un mensaje que no es positivo, un mensaje que adormece y anestesia las conciencias y el alma de las personas. Los que
vamos a mantener un mensaje que es bíblico, que es cristocéntrico, centrado en el Señor y en la promesa de su palabra, vamos a ser aborrecidos y nos van a rechazar. Y cada vez muchos de nosotros vamos a tener menos auditorio, menos gente que cree en la palabra que nosotros tenemos. Usted que cree que cuántos creyeron a Noé. Mire quiénes se salvaron. Y les predicó por tantos años. ¿Quiénes se salvaron en los tiempos de Sodoma y Gomorra? Y aún hasta parte de la familia se quedó también, y su propia esposa también se quedó. Entonces, mis queridos hermanos, los que le apuntamos a este mensaje y los que creemos en la palabra, vamos a ser aborrecidos y rechazados. Vamos a ser tildados de fanáticos, de falsos profetas, de personas que solamente infunden miedo. Y tristemente, hoy en día, las iglesias están construyendo sus templos faraónicos, sus proyectos mega, saquen plata a la gente para después llenarse de ambición, de avaricia, de luchas de poderes, para ver quién tiene más, quién se queda con más, y peleando entre ellos, dividiéndonos entre todos, quién tiene la iglesia más poderosa, quién tiene los instrumentos más poderosos, quién tiene más dinero. En eso está enredada la mayor parte de la iglesia en el mundo, tristemente, porque perdimos el mensaje, quitamos a Cristo y pusimos falsos cristos de la avaricia, de la prosperidad, de los megaproyectos, de la acumulación, de las luchas del poder, de las divisiones, de quiénes son los más poderosos en las iglesias y quiénes se aferran más a los púlpitos. Estamos desenfocados. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a mantener alerta, a discernir los tiempos, a tener una vida de postración, de santidad, de consagración para Dios, de discernir lo que está pasando en el mundo. Escuche noticias. No es para tener miedo, porque no tememos. Estamos firmes en nuestra fe y nuestras convicciones con el Señor, y que Él cuidará de nosotros aún en tiempos de tribulaciones muy difíciles. Él cuidará de sus hijos, y eso yo lo creo. Pero sí debemos de tener temor santo y reverencia en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Que Dios te bendiga, que el Señor fortalezca tu fe, que el Señor te ayude. Yo quisiera invitarte a que por un momentico cierra tus ojos ahí donde está y oremos juntos. Oremos con esa palabra que usted ha escuchado y que tal vez usted la va a recordar un día. Bueno, alguna vez alguien me predicó esta palabra. Señor, yo clamo en esta hora por cada uno de nosotros. Padre, fortalece nuestra fe. Señor, abre nuestro entendimiento. Padre, guárdanos de ser engañados por falsos maestros y falsos apóstoles y todos estos movimientos que están anestesiando con un falso mensaje la conciencia y el corazón del pueblo. Los está llevando a vivir una vida desenfrenada, pensando en construir megaproyectos acá, cuando saben, cuando el Señor ya nos ha dicho que eso no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruido. Te pido, Señor, para que nos bendiga con tu palabra, nos bendiga y nos fortalezca con el Espíritu Santo. Oramos por la salvación de nuestros hijos, de nuestra familia. Oramos para que tú, Señor, nos ayudes a seguir predicando este evangelio, aunque seamos rechazados, aunque no recibamos aplausos, ni ofrendas, ni reconocimientos, pero que lo hagamos en obediencia a ti, como lo hizo Noé, como lo hicieron todos los profetas que hablaron tu palabra, se expusieron a las piedras, a la crítica, porque los trataron de falsos profetas. Padre, yo pido en el nombre de Jesús por tu bendición para cada uno de los que hemos escuchado esta palabra, en el nombre de Jesucristo.